Capítulo 13. Montbrasén. Soplaba el viento del este, lo cual quiere decir que no podía ser más favorable. La canoa, inclinada sobre estribor, bogaba bastante bien, únicamente con la vela interponiendo entre Sandokan, que estaba sumamente conmovido, y la pobre Mariana el vasto mar Malayo. Sentado en la popa y con la cabeza entre las manos iba Sandokan, sin hablar palabra y con los ojos fijos en la Buan, que poco a poco se desvanecía en las tinieblas. Girobatol, sentado en la proa, feliz, sonriente, charlaba por 10, mirando hacia el oeste, allí donde debía surgir la formidable isla de Montbrasén. «Vamos, capitán», dijo, pues no podía callar ni un solo momento. «¿Por qué está usted tan triste, ahora que vamos a ver nuestra isla? Cualquiera diría que siente alejarse de la Buan». «Sí que lo siento, Girobatol», contestó Sandokan con voz sorda. «Oh, por fuerza le han embrujado esos perros ingleses. Y sin embargo, nos daban caza por los bosques, ávidos de nuestra sangre. Quisiera poder verlos mañana, si es que se han dado cuenta de nuestra fuga. Cómo se morderán los dedos de rabia. Qué maldiciones nos echarán sus mujeres». «Sus mujeres», exclamó Sandokan estremeciéndose. «Sí, porque nos odian todavía más que los hombres. No jodas, Girobatol. Capitán, le aseguro que son peores que las víboras. Calla, Girobatol, calla. Si vuelves a repetir esas palabras, te tiro al mar». Había tal acento de amenaza en la voz de Sandokan que el malayo enmudeció. Miró durante algunos minutos a aquel hombre terrible que no apartaba los ojos de la Buan y que se oprimía el pecho con ambas manos como si quisiera minorar un dolor intenso, y se volvió lentamente a proa murmurando: «Los ingleses le han embrujado». Durante la noche, la canoa, empujada por el viento del este, bogó sin encontrar ningún crucero y portándose bastante bien, a pesar de las olas que de cuando en cuando la embestían, haciéndola rodar peligrosamente. Hacía un par de horas que navegaban, cuando de pronto la mirada agudísima del malayo vio brillar un punto luminoso en la línea del horizonte. «¿Es un velero o un barco de guerra?», se preguntó lleno de ansiedad. Sandokan, sumergido en sus dolorosos pensamientos, no se hizo cargo de nada. El punto luminoso se agrandaba rápidamente y parecía como elevarse más a cada instante. Aquella luz blanca no podía pertenecer más que a un barco de vapor. Probablemente sería la luz de un trinquete. Girobatol comenzaba a agitarse. Su inquietud aumentaba por momentos, tanto más cuanto que aquel punto luminoso parecía dirigirse directamente hacia la canoa. Pronto sobre el farol blanco aparecieron otros dos, uno rojo y uno verde. «Un barco de vapor», dijo. Sandokan no contestó. Seguramente no le había oído. «Mi capitán», repitió, «un barco de vapor». Esta vez el jefe de los piratas de Montbrasén sacudió la cabeza y un relámpago sombrío brilló en sus pupilas. «Ah», dijo. Se volvió con ímpetu para explorar la inmensa extensión de mar. «Un enemigo todavía», murmuró mientras con la mano derecha buscaba instintivamente el cris. «Eso temo, mi capitán», dijo el malayo, «y parece que viene corriendo hacia nosotros». «Lo mismo me parece a mí». «¿Habrá visto el comandante nuestra canoa?» «Es probable». «¿Qué hacemos, capitán?» «Dejarle acercarse». «¿Nos prenderán?» «Yo no soy el tigre de Malasia, sino un sargento de cipayos. ¿Y si le reconoce a usted a alguien?» «Han sido muy pocos los que han visto al tigre de Malasia. Si ese barco viniese de la Guam, sería de temer. Pero viniendo de mar adentro, podremos engañar a su comandante». Permaneció callado durante algunos instantes, mirando con atención al enemigo, y después dijo: «Tenemos que habérnoslas con un cañonero». «¿Vendrá de Sarawak?» «Es probable, Girobatol. Ya que se dirige a nosotros, esperémoslo». En efecto, el cañonero había hecho un rumbo en dirección a la canoa y apresuraba su marcha para alcanzarla. Al verla tan lejos de la Buan, quizá creyese que los hombres que la tripulaban habrían sido empujados hacia allí por algún golpe de viento, y corría para recogerlos. Tal vez también creyera oportuno cerciorarse de si se trataba de náufragos o de piratas. Sandokan había ordenado a Girobatol que empuñase los remos y puso la proa en dirección de las Romades, grupo de islillas situadas más hacia el sur. Ya había trazado su plan para engañar al comandante. Media hora después el cañonero se encontraba a pocos cables de la canoa. Era un barco pequeño, de popa baja, de un solo palo y que montaba un cañón en la plataforma posterior. Su tripulación no debía de componerse más que de 30 o 40 hombres.
El comandante o el oficial de mando hizo maniobrar de modo que el barco pasara a pocos metros de la canoa. Enseguida dio orden de parar la máquina y se inclinó sobre la borda gritando: «¡Alto o mando echaros a pique!». Sandokan se levantó y dijo en buen inglés: «¿Por quién nos toma usted?». «¿Eh?», exclamó el oficial con asombro. «Un sargento de cipayos. ¿Qué es lo que hace usted aquí en las cercanías de Labuan?». «Voy a las Romades, señor», contestó Sandokan. «¿A qué va usted?». «Voy a llevar órdenes para que se las comuniquen al yate de Lord James Quillonc». «¿Está en las Romades ese barco?». «Sí, comandante». «¿Y va usted en una canoa?». «No he podido encontrar otra cosa mejor». «Cuidado, porque hay algunos paraos malayos que rondan mar adentro», dijo Sandokan temblando de alegría. «Ayer por la mañana he visto dos y juraría que venían de Montprasén. Si llevase algún cañón más, no sé si todavía flotarían a estas horas». «Tendré cuidado con esos barcos, comandante». «¿Se le ocurre a usted algo, sargento?». «Nada, señor. Buen viaje». El cañonero volvió a emprender la marcha, dirigiéndose a Labuan, en tanto que Giro Batol orientaba la vela para dirigirse a Montprasén. «¿Has oído?», le preguntó Sandokan. «Sí, mi capitán. Nuestros barcos recorren estas aguas. Le buscan a usted todavía. Por lo visto no creen en mi muerte». «Seguramente que no. Qué sorpresa para el buen Yanes cuando vuelva a verme. Es un valiente y cariñoso amigo y compañero». Volvió a sentarse en la popa, con los ojos siempre en dirección a Labuan, y no dijo una palabra más. El malayo pudo oírle suspirar varias veces. Al amanecer los separaban de Montprasén unas 150 millas, distancia que podrían recorrer en menos de 24 horas. «Está hechizado», repitió el malayo meneando la cabeza. «Si es verdad, ¡ay de los ingleses!». Durante el día el viento cayó varias veces y la canoa, que se hundía pesadamente en el vacío de las olas, embarcó mucha agua. Por la tarde, al ponerse el sol, sopló un viento fresco del sudoeste que la empujó rápidamente hacia poniente, y así se mantuvo hasta la mañana. Al anochecer de aquel mismo día, el malayo, que iba en pie en la proa, descubrió una masa oscura que surgía del mar. «Montprasén», exclamó. Al oír este grito, Sandokan, emocionado por primera vez desde que se había embarcado en la canoa, se puso en pie de un brinco. Ya no era el hombre de hacía un momento. Había desaparecido de su rostro la expresión de melancolía. Brillaban sus ojos y sus facciones no estaban alteradas por el dolor. «Montprasén», exclamó a su vez enderezando su elevada estatura, y contempló su isla salvaje, aquel baluarte de su poder, de su grandeza en aquellos mares, que no en vano llamaba suyos. Era otra vez el tigre de Malasia, el de las empresas legendarias. Sus ojos, que desafiaban a los mejores gemelos de marina, recorrieron las costas de la isla, deteniéndose en la alta roca donde todavía ondeaba la bandera de los piratas, en las fortificaciones que defendían la aldea y en los muchos paraos que se mecían en la rada. «¡Ah, por fin vuelvo a verte!», exclamó. «Estamos a salvo, tigre», dijo el malayo, que parecía poseído de una loca alegría. Sandokan le miró estupefacto. «¿Todavía merezco ese nombre, Giro Batol?», le preguntó. «Sí, capitán». «Pues yo creía que ya no lo merecía», murmuró suspirando. Agarró la pagaya que servía de timón y dirigió la canoa hacia la isla, que emergía lentamente de entre las sombras. A las 10, ambos piratas, sin que nadie los viese, aprobaron cerca de la gran peña. Al poner el pie en su isla, Sandokan respiró con fuerza. En aquel momento se olvidó de Labuan y quizá de Mariana. Rodeó el enorme peñasco rápidamente y puso el pie en el primer escalón de la tortuosa escalera que conducía a su vivienda. «Giro Batol», dijo volviéndose hacia el malayo, que se había detenido, «vuelve a tu cabaña y anuncia a mis piratas mi regreso, pero diles que me dejen tranquilo, porque tengo que hablar de ciertas cosas que deben ser un secreto para vosotros, y no quiero que me interrumpan. Capitán, nadie vendrá a molestar a usted, puesto que tal es su deseo. Y ahora permítame que le dé las gracias por haber vuelto a traerme y que le diga que si es preciso sacrificar a un hombre, aun cuando fuese para salvar a un inglés o a una mujer de su raza, yo estoy dispuesto a ello». «Gracias, Giro Batol. Y ahora vete». Y el pirata, procurando encerrar en el fondo de su corazón el recuerdo de Mariana, involuntariamente evocado por el malayo, subió la escalera entre las sombras.